Primera de Juan 2:27. También vamos a leer. Ok. Leamos en primer lugar en Primera de Crónicas 14, 8 al 7. Leámoslo todos juntos en el nombre del Señor. 8 al 17, gracias, pastora. Ok. Veamos, dice así, todos juntos: oyendo los filisteos que David ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó Jehová. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amén. Y vamos a leer también en el Salmo 92:10. Salmo 92:10 dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Mire, Dios hizo que el profeta Samuel ungiera a David, pero esa fue una unción inicial. David anhelaba ser ungido constantemente con aceite fresco, ¿verdad? Que nos da que pensar eso. Ya David era mayor cuando escribió allí. Y luego Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Y por último, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo hermoso que estamos pasando en tu casa de oración. Gracias, Señor, por el testimonio de nuestro hermano Fernando, Señor, que va a servir también para lo que voy a hablar esta noche, que tú has puesto en mi corazón. Y también, Señor, gracias por el regreso sano y salvo de Jimena, y porque tú la has usado y ella sintió el respaldo de la oración de tu pueblo. Y, Señor, gracias por el pastor Luis, por todo lo que está haciendo en Arica, Padre amado. Señor, en esta hora, sé con nosotros, mi Dios, que nadie se vaya igual como llegó, que todos recibamos presencia tuya, palabra, unción para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La unción, que se refiere a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, es una investidura de poder que se le da a una persona para realizar algo. En el Antiguo Testamento, el término unción, ungimiento, era frecuente, por cuanto, a pesar de que es frecuente en el texto, sin embargo, Dios derramaba de su unción, de su presencia, de su poder, de su Espíritu Santo sobre algunos individuos a quienes Él apartaba para una tarea especial, específica, importante. La unción de Dios estuvo sobre los profetas para profetizar, estuvo sobre unos artesanos en el libro del Éxodo para que pudieran construir el templo, el tabernáculo, mejor dicho, el tabernáculo de reunión. Estuvo sobre Moisés, sobre Josué, sobre Daniel, sobre Samuel y especialmente sobre David. Cuando uno piensa en David, el rey David, piensa sobre todas las cosas que era un varón ungido por Dios, un varón que el Espíritu de Dios venía sobre él para realizar proezas, pero no fue el único. Sansón recibió la unción para batallar contra los enemigos del pueblo de Israel. Así es que en la antigüedad se ungía con aceite, símbolo del Espíritu Santo, a reyes, sacerdotes, profetas, para una misión, un servicio. Y el aceite que se usaba no era un aceite cualquiera, ¿no es cierto? No era como traer un frasco de Belmont, aceite Belmont o aceite a cuenta, sino que era un aceite preparado, que tenía un perfume, que tenía un aroma, que habían ciertos elementos para prepararlos. Una vez un hermano, muchos años atrás, pasó por acá, por la iglesia, un varón que venía de Estados Unidos y me regaló un frasquito de aceite que había sido hecho con los ingredientes que aparece en el libro del Éxodo. Y tenía casia, aloe, tenía canela, en fin, y era un perfume muy especial. Lamentablemente, a pesar que no era tan chico el frasco, ligerito, se me fue porque ungí unas cuantas personas y de repente lo presté a alguien y hasta ahí nomás llegó. Entonces, pero la unción que recibían ciertos hombres de Dios era lo que los convertía a ellos de personas ordinarias en personas extraordinarias, ¿verdad? Cuando usamos el término ordinario, no lo usamos en el término de algo que es vulgar, ¿no es cierto? Sino que de algo que es común y corriente. Personas comunes y corrientes se convertían en personas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Recibían una habilidad que no habían soñado, ¿verdad?, en la vida natural, pero que Dios les daba un poder para hacer grandes cosas sobrenaturales para Él. En el Nuevo Testamento aparece poco la palabra unción, curiosamente. Aparece un par de veces nomás la palabra unción. Y una es la que leímos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Aparece poco la palabra unción. Pero ¿por qué aparece poco la palabra unción? Sí, aunque la unción se refiere a tener la presencia del Espíritu Santo. A ver, César. Había descendido el Espíritu Santo y la unción, que era un privilegio de algunas personas, en el Nuevo Testamento
la unción del Espíritu Santo es para todos los creyentes después del día de Pentecostés. Entonces ya no se usa tanto la palabra unción, sino que se usa la palabra llenura del Espíritu, bautismo del Espíritu, estar lleno del Espíritu. ¿Y quién puede ser bautizado con el Espíritu? ¿Quién puede estar lleno del Espíritu? Todos los creyentes. Entonces la unción también es para nosotros hoy. Amén. El hecho que no aparezca tanto en el Nuevo Testamento esa palabra es porque es reemplazada por un término también muy concreto, muy específico, que es para todos los creyentes. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu. Dios quiere que todos seamos bautizados con el Espíritu de Dios. Amén. Ok, eso ya estamos claros. Pero ahora, volviendo a Primera de Crónicas, capítulo 14, quiero compartir algunos principios que se desprenden de este pasaje, que nos da a entender cuando una persona está ungida, cuando una persona está llena del Espíritu. Por supuesto que en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, usted puede encontrar muchas características, pero aquí vamos a ver una que estaba sobre la vida del rey David, sobre David. Y vamos a ver nosotros cómo va revelando la palabra características de aquellos que han recibido la unción del Espíritu. Amén. Gracias a Dios que no pasó nada. All right. Muy bien. Y Primera de Crónicas 14, 8 y 9 dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Una característica, la primera que voy a mencionar esta noche, que el orden no altera el resultado, pero la primera que encontramos nosotros acá en este pasaje es cuando una persona está ungida, se va a levantar oposición contra ella. Dice acá que oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. David había sido cuando muchacho ungido, una unción inicial, pero no se había dado a conocer a nadie que él era el futuro rey de Israel. Pero cuando él va ahora a finalmente ser proclamado rey de toda la nación ante la muerte de Saúl, el sacerdote Samuel lo volvió a ungir y ya ahí lo declaró rey. Entonces, cuando los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel. Cuando ellos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. ¿Cuál era la idea de los filisteos? Matarlo, ¿cierto? Destruir a David como rey. Cuando una persona está llena del Espíritu, se va a levantar oposición espiritual contra ella. Se va a levantar. Jesús, antes de su bautismo, estaba en el banco del carpintero de su padre terrenal, que era realmente su padrastro, ¿no es cierto? Su padre terrenal, José, y no fue molestado, de acuerdo a la Biblia, no dice nada la Biblia. Pero del momento que él se bautiza en el Jordán, cuando él sale del agua, ¿qué es lo que vino sobre él? La paloma, simbolizando que ¿quién venía sobre él? El Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que tuvo su bautismo en el agua y también el Señor se posó, Dios Padre, el Espíritu Santo sobre Jesús. Y inmediatamente que termina la escena del bautismo, ¿qué es lo que ocurre con el Señor Jesús?
¿Ah? El diablo lo lleva al desierto, ¿cierto? El espíritu lo guía, mejor dicho, al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí viene el primer ataque fuerte, frontal, ¿no es cierto?, para el ministerio de Jesús una vez que ha sido ungido. El primer ataque realmente del diablo contra Jesús fue cuando era bebé, pero el diablo no sabía quién era el Mesías, ¿verdad? Y por eso mataron un montón de niños. Pero cuando Jesús recibe la unción del Espíritu, el diablo lo ataca inmediatamente, queriendo derribarlo espiritualmente. Si Jesús caía en la tentación, todo se venía abajo. Los discípulos hicieron obra de Dios, aunque no tanta, sino que hasta que recibieron el bautismo del Espíritu en Pentecostés. E inmediatamente que comienzan a hacer la obra de Dios con milagros y maravillas, después de haber sido llenos del Espíritu, ¿qué se levanta contra ellos? Feroz persecución, feroz oposición, ¿verdad? Saulo de Tarso, mientras era un religioso, nada más, un maestro de la ley, un fariseo, un judío y perseguidor de la iglesia, ningún problema. Pero cuando se encuentra con Jesús, allí se convierte, luego es llevado por 3 días, queda ciego, Ananías es enviado a orar por él, lo unge, le pone las manos, ¿verdad?, y cayeron de sus ojos como escamas, recibe la vista y también recibe la llenura del Espíritu. Y ahí comienza toda la oposición y la persecución para Pablo, ¿verdad? Un gran maestro de la palabra, escuché una vez que dice, cuando había mucha pugna respecto a cuál es la evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu, y por supuesto ahí estaba la controversia, que algunos decían que las lenguas, otros decían no son las lenguas, es el fruto, y ahí estaban y discutían. Cuando vino la renovación carismática, sobre todo en los años 60, este fue un asunto fuerte en la iglesia, pero este maestro de la palabra dijo, la gran evidencia de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu es que le vienen problemas, dijo. Son los problemas, porque cambia la cosa, ¿verdad? Cambia completamente la cosa. Cuando una persona no tiene el poder de Dios en su vida, puede llevar una vida normal, tradicional en su iglesia, una iglesia tradicional. Pero cuando una iglesia es bautizada con el Espíritu y renovada, seguro que van a haber conflictos, va a haber persecución, porque hay un enfrentamiento con el enemigo. Amén. Entonces, podríamos decir que la primera evidencia que encontramos nosotros aquí en David, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo, es que van a venir dificultades, va a haber confrontación, va a haber persecución. Con esto no quiero decir que una persona que ha sido bautizada con el Espíritu, que está llena del Espíritu, tenga que vivir metiéndose en problemas, no. Pero del momento que está la unción sobre usted, el enemigo, usted se hace notorio para el enemigo. El enemigo le distingue y va a querer de alguna u otra manera atacarle. ¿Amén? Entonces, esa es una característica. Otra característica de una persona ungida la encontramos acá en este mismo pasaje, cuando vemos que dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, el 8:1, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Otra característica es que David oyó. Hay una percepción nueva espiritualmente hablando. Hay un discernimiento. El diablo se levanta contra la persona que ha sido llena del Espíritu, pero también viene revelación a la persona que está llena del Espíritu. El Señor no va a dejar que el enemigo lo tome por sorpresa y que la persona
pierda o sea destruida, sino que de alguna manera la persona va a escuchar, va a saber, Dios le va a revelar en el ámbito espiritual lo que está pasando alrededor de él. En dos situaciones muy puntuales de nuestro ministerio aquí en la iglesia de Antofagasta, donde tuvimos serios problemas, sin embargo, en las dos ocasiones, a tiempo, el Señor nos dio a conocer lo que estaba pasando, que no lo imaginábamos ni lo sabíamos, pero el Señor lo dio a conocer, y Dios, en uno de los casos, precisamente el pastor Luis se enteró de algo que se estaba tramando en contra de nuestro ministerio, y gracias a Dios que, aunque fue un tiempo muy duro, pero pudimos enfrentarlo, porque el Señor nos iluminó, nos dio entendimiento, nos mostró lo que estaba pasando, gracias al Señor, y pudimos quizás, no sé si está correcto lo que voy a decir, pero pudimos dar el primer golpe antes que nos dieran a nosotros el primer golpe. Ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Dios fue bueno y nos ayudó. En tercer lugar, la característica de una persona ungida la encontramos aquí en el versículo 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Amén. Un ungido, cuando viene se levanta un ataque contra él, contra ella, en el trabajo, en el hogar, aún en el mismo ministerio, en la familia, como sea, en la parentela, un ungido consulta a Dios. Un ungido no actúa según su parecer. Dios le dará la estrategia para enfrentar las dificultades. Amén. Y es así como entonces David, aunque había sido ungido, aunque era el rey, él podría decir: bueno, Dios está conmigo, ya voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero miren lo que hizo en el versículo 10. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, ¿verdad? Entonces, una persona que es ungida también ha aprendido a depender de la dirección de Dios, ¿verdad? Como decía el hermano en el testimonio que daba, ¿no es cierto? A preguntar al Señor, a pedir palabra a Dios. Bueno, está este problema, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Hablo o no hablo? ¿Verdad? ¿Huyo o me quedo? Son cosas que en más de alguna ocasión los ungidos, las ungidas de Dios, tienen que pedir dirección al Señor. Y él consultó a Dios, y una persona ungida es una persona que no solamente le consulta una vez a Dios. Dios le dio la estrategia a propósito, y derrotó a los enemigos. Pero dice el versículo 13 que los filisteos volvieron a extenderse por el valle, volvieron a atacar a David. ¿Y qué es lo que hizo en el versículo 14? Volvió a consultar a Dios. Primero, en la primera ocasión Dios le había dicho: sube, ¿no es cierto? Sube, porque yo los entregaré en tus manos, en el versículo 10. Pero en el versículo 14 le dijo: no subas, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. ¿Qué es lo que son las balsameras? A ver, los hermanos colombianos. Son unos árboles, ¿verdad?, de los cuales se extrae el bálsamo. Hay un famoso bálsamo en el mundo que se llama bálsamo del Perú, porque originalmente se produjo en el Perú, pero no sé si, pero ahora dicen que está en todo Centroamérica. ¿Ustedes sabían eso los peruanos, no? ¿Un bálsamo del Perú? ¿No? No lo conocían, en Tacna no se conoce. Ok, entonces, y sabemos que el bálsamo es muy antiguo, es milenario, que se usa para
las medicinas, ¿no es cierto?, para los perfumes, para curar las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, para las llagas, las quemaduras. Pero el asunto es que primero David debía subir y atacarlos. Y en la segunda ocasión él podría decir, ya Dios me ayudó una vez, voy a hacer lo mismo. Pero ¿qué hizo sabiamente David? Porque era un ungido de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Preguntó, volvió a preguntar, y vemos que la estrategia era diferente. No porque tenga la unción lo sé todo. No porque tenga la unción, si hice las cosas de una manera, las voy a hacer igual siempre. Dios tiene una estrategia distinta para cada situación. Pero la persona que está ungida se da cuenta de ello. Dios tiene una estrategia para los problemas de tu hogar, y a veces hay que actuar de una manera en el hogar y a veces de otra manera, como nos pasa a nosotros con nuestros hijos. Nuestros hijos son todos iguales, de ninguna manera, ¿no es cierto? Los hijos son diferentes, distinto carácter, distinto temperamento, distinta manera de reaccionar, y entonces a veces usted quiere aplicar la misma disciplina o la misma estrategia que tuvo con el mayor, quiere aplicarlo con la segunda o la tercera o el cuarto, y no es así, ¿verdad? Porque cada hijo es diferente. Entonces también vemos acá que una persona que está ungida, que tiene la unción de Dios, que está llena del Espíritu Santo, se da cuenta que constantemente necesita buscar al Señor y recibir la estrategia que Dios tiene para cada situación. Amén. Entonces vemos que en primer lugar se levantó oposición, se levantó conflicto. En segundo lugar, Dios le reveló, él lo oyó, ¿no es cierto? Le reveló el problema que venía. En tercer lugar, él consultó a Dios, y no lo consultó una única vez, sino que lo consultó en cada ocasión que surgió este problema con los filisteos, que eran un pueblo enemigo de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la tercera característica de un ungido. Un ungido consulta a Dios. Consulta a Dios, no actúa según su parecer. Y Dios le da la estrategia, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en cada nueva situación, el ungido vuelve a consultar a Dios, porque sigue dependiendo constantemente de Dios. Número 4, después que Dios ha revelado la estrategia, ¿qué es lo que hace una persona ungida? Obedece. Muy bien. Dios da el Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que le obedecen, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos revela algo, ahora hay que obedecerlo. Y a veces no estamos tan claros, ¿verdad? Pero si Dios nos está guiando en una dirección, hay que obedecerlo. Pero si Dios nos está dando una estrategia, hay que seguirla. Amén. Entonces la obediencia es muy importante. Después que Dios nos ha mostrado un camino, hay que seguirlo. Hay que obedecer al Señor. Bien, esto lo hago más cortito en este punto. En quinto lugar, vemos nosotros que este consultar a Dios y este obedecer a la estrategia de Dios trajo un resultado. ¿Cuál es el resultado? La victoria. La victoria, amén. El milagro. Se experimentan milagrosas victorias, se experimentan triunfos sobrenaturales. Cuando una persona busca a Dios y está ungida por Dios, no es decir yo estoy ungido de Dios nada más, ¿verdad? Hay gente que puede hablar del Espíritu Santo muchas cosas, pero el que está lleno del Espíritu tiene testimonios de victoria, tiene testimonios de milagros, tiene testimonios de conversiones donde uno dice, ¿cómo esta persona se pudo haber convertido con esta otra? Es que Dios le dio la estrategia, Dios le puso las palabras para que ella fuera tocada por la palabra de esta persona sencilla, pero que está llena del Espíritu Santo. El que vive en la unción de Dios tiene testimonios que contar,
tiene victorias. No es puro bla bla, no es un conocimiento intelectual. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la iglesia tradicional, me pidieron a mí que yo hiciera un estudio sobre el Espíritu Santo. Y yo no tenía ni siquiera, tenía escasamente la conversión, no conocía nada del Espíritu, nada. Y yo hice el estudio y lo encontraron bueno, porque sabían menos que yo. Y me basé en un libro bautista que hablaba del Espíritu Santo, que tenía cosas bien buenas, pero que desconocía totalmente lo sobrenatural de Dios. Y lo único que habló el libro era de los frutos del Espíritu, pero en nada tocó los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces fue como un ensayo de conocer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vine a conocer mucho después. Igual a veces hay gente que opina, que habla cosas. Una vez un joven dijo, no estoy de acuerdo que usen esos versículos de atar y desatar cuando reprenden los demonios y todo lo demás. Yo le dije, ¿cuántos demonios has reprendido tú? ¿Has liberado alguna vez a alguien? No, ninguno. Estábamos con el pastor Luis. Ninguno. ¿Y de qué estás hablando entonces? ¿De qué estás hablando? Pero el que ha experimentado, ¿verdad?, los milagros de Dios, sabe de qué habla, ¿verdad? El que ha puesto las manos sobre el enfermo y los enfermos se han sanado, sabe. El que ha guiado a una persona que estaba perdida en la maldad, en el vicio, y lo ha rescatado, ¿verdad?, para Cristo. Cristo ha usado su vida, tiene de qué hablar, tiene que decir. Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros que a un ungido siempre le van a seguir testimonios. Le van a seguir testimonios de victoria. Le van a seguir testimonios de respuesta del Señor, donde el Espíritu Santo se movió. Lo demás es bla bla nada más. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces hay fruto allí también de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y en sexto lugar, ya nos queda poquito, vemos nosotros que después de este milagro, donde tuvo la victoria y los venció 2 veces, ¿no es cierto? Una vez dice que Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Y en otra ocasión, ahí en las balsameras, también Dios derrotó al ejército de los filisteos, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 12, los filisteos, al ser derrotados, dice que dejaron sus dioses, dejaron sus ídolos, ¿ya? Y esos dioses, normalmente, ¿de qué estaban hechos? De oro, ¿verdad? De oro. Si estaban hechos de madera, eran recubiertos también por oro. En vez de sus ojos que no ven, tienen ojos pero no ven, ¿qué ponían en vez de ojos? Piedras preciosas, diamantes, ¿verdad? Piedras preciosas, perlas, ponían joyas, ¿verdad? Les colgaban joyas, dice la Escritura. O sea que cuando los filisteos, derrotados por el ungido de Dios, dejaron sus ídolos, los abandonaron, ¿qué es lo que le quedó a disposición de David? Un botín grande, riquezas, tesoro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo David? Y David dijo que los quemasen. Un ungido vive en integridad y santidad. Un ungido no vive codiciando, ¿verdad?, el dinero o los tesoros ajenos, mucho menos cuando provienen de la idolatría. Un ungido vive en santidad. Nunca la unción se va más rápido que cuando perdemos nuestra integridad y cuando perdemos nuestra santidad. La santidad permite que conservemos la unción en nuestra vida. Si vivimos santamente, la unción se mantiene y se acreciente porque estamos viviendo en obediencia. Mientras que cuando nosotros no vivimos en santidad, la paloma celestial vuela de nosotros. Se contrista el espíritu
y se va el Espíritu. Por eso cada vez que nosotros precisamos unción y sentimos como que no la tenemos, nosotros debiéramos preguntarnos, examinarnos, ¿he hecho algo que ha contristado al Señor? Si se apaga la unción, si se apaga la presencia de Dios en nuestros cultos, si comenzamos a descender, tenemos que hacer un alto y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estamos haciendo mal? Amén. Porque un ungido camina en santidad, camina en integridad. La codicia no tiene lugar en su vida. Por eso que él quemó los ídolos de los filisteos, ídolos de oro y piedras preciosas y perlas. Ok. Y en séptimo lugar, ahora termino, después que Dios le ha dado la victoria, dice el versículo 17, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. La persona que está ungida comienza a ser respetada, comienza a ser temida en el buen sentido de la palabra, comienza a ser buscada, le piden que ore por otros, le pide que vaya a ministrar a una casa, le piden que unja personas, le piden que le hable a otros, en fin, hay un respeto que los demás comienzan a tenerte, y sobre todo Satanás comienza a respetarte cuando está la unción de Dios sobre tu vida, lo cual no quiere decir que no te desee mal y que si pudiera, si Dios se lo permitiera, intentaría destruirte. Pero el diablo comienza a temer a los ungidos, comienza a temer a los ungidos. Una hermana que se convirtió de la brujería, una famosa bruja brasileña, la hermana Vilma de Souza, que estuvo acá hace muchos años, estábamos recién empezando la iglesia, dijo que a ella la instruyeron desde niña en la brujería y dijo que le enseñaron que a las únicas personas que había que temer era a los creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Con los evangélicos no te metan, le dijeron, con los que son llenos del Espíritu Santo. Qué interesante. Y lo dijo ella, que había sido enseñada en eso, y ahora era una mujer cristiana. Cuando la unción de Dios está sobre ti, hay una autoridad. Amén. La unción rompe yugos, y el enemigo le teme a la gente ungida. Por eso que su pueblo, y con esto termino, su pueblo tiene que vivir en la unción constantemente. Su pueblo tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo una y otra vez. Como decía el Salmo 92, fue el que leímos, ¿no es cierto? Al comienzo, 92:10, ¿verdad? David, que conocía la unción, que era un ungido de Dios. Mire lo que él le decía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿David había sido ungido ya? Sí. Probablemente cuando escribe el Salmo estaba ungido, sí, pero ¿qué es lo que él anhelaba para el futuro? Más unción, más fuego, más poder, aceite fresco del Espíritu Santo. Amén. La iglesia del Señor tiene que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Tiene que ir de fuego en fuego, de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Y esto yo podría haberlo predicado un domingo y haber hecho con más fuerza y haber hecho un llamado y todo lo demás. Sé que Pastor Manuel me va a decir, esto está bueno para un día domingo, pero como no voy a estar estos domingos, sin embargo, quiero decirlo en día miércoles, hermanos, necesitamos la unción del Espíritu constantemente. Necesitamos la frescura de Dios constantemente. Amén. Tenemos que pedir la renovación, y la unción se recibe mientras alabamos y adoramos. La unción se recibe cuando nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados, porque como cristianos seguimos cometiendo pecados y tenemos que pedir al Señor que nos lave y nos limpie una y otra vez y nos restaure y nos devuelva la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y también, por supuesto, que cuando oramos
pedimos que venga unción del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra y la leemos y la leemos y la meditamos, se alimenta nuestro espíritu, viene unción a nuestra vida, porque Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Así que si nos llenamos de la palabra, si oramos, si leemos la palabra, si oramos, si adoramos, si cantamos al Señor, si nos congregamos donde está la unción, hay tantas instancias y ocasiones para que la unción venga sobre nuestra vida. Amén. Por eso quiero terminar esta noche este pequeño mensaje dominical. Seamos ungidos con aceite fresco. Amén. Seamos ungidos con el aceite del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Al estudiar estas cosas, tú dirás, ¿soy ungido o no soy un ungido? Si eres un ungido, gloria a Dios, necesitas más. Si aún no tienes esto, pídelo al Señor. Pero Dios quiere que hagamos grandes cosas en su nombre. Una persona ungida es una persona natural, común y corriente, pero que hace cosas sobrenaturales, que vive una vida sobrenatural en el poder del Espíritu de Dios. Pónganse de pie esta noche y vamos, mientras escuchamos una canción en esta noche, quiero invitar a la iglesia a hacer un pequeño...